Hola, ¿cómo estás? Sé bienvenido a estos estudios bíblicos cristianos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando los libros de los Salmos, estamos en el libro número 1, Salmo número 6, que es conocido en el alfabeto hebreo como la letra Ba. Así que vamos a ver de forma general del versículo número 1 al 10. Te invito por favor a que hagas una breve oración conmigo. Gracias Señor, gracias Padre Celestial. Ayúdanos Señor en este estudio. Llévanos, Señor, con tu mano en tu corazón. Nos humillamos a ti, Señor. Sabemos que no tenemos toda la sabiduría de lo alto, pero sabemos que tú nos puedes dar una porción de ella, Señor. Ayúdanos a tener mucho temor de ti, a presentarnos con reverencia y especialmente a conocerte en los momentos difíciles. Llévanos, Señor. Llévanos contigo. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a tener la guía. Te pido para cada uno de los que están, de los que van a escuchar o de los que van a entrar, Señor, para que tú abras su corazón, lo llenes y lo nutras con tu conocimiento, con tu amor, Señor. Gracias por esa misericordia que muestras hacia nosotros. Gracias por ese amor que tienes para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. En el orden de los salmos, el Salmo número 6 nos muestra por primera vez la posición de la debilidad del hombre, enfrentando las diversas enfermedades y la forma que debe de dirigirse ante Dios. La enfermedad en este salmo es vista como un punto intermedio entre la vida y la muerte, entre el servicio y la muerte, entre la alabanza y la muerte, entre la adoración y la muerte, entre la educación y la muerte. En otras palabras, si nosotros morimos, ya no podemos servirle a Dios de ninguna manera. Además, este salmo nos invita a pensar que la enfermedad puede ser entendida también como el resultado de un juicio de Dios y vamos a decir un justo juicio de Dios debido a que nuestra situación sea de pecado. Te voy a pedir, por favor, que me acompañes a ver los aspectos generales del salmo. El autor es David. Este salmo se dice que fue escrito por David cuando se encontraba con grandes problemas de salud y dolores. La fecha fue en el 1034 antes de Cristo y este salmo se considera como un mismor. Esto significa que hay una plegaria o una forma organizada de plegarias que nos pueden ayudar a cómo comunicarnos con Dios. Te doy un resumen de la forma en que David se dirigió a Dios. Primeramente, David se dirige a Dios de manera personal y en reverencia, reconociendo que Dios es la única autoridad que puede cambiar su vida, puede cambiar su situación y puede quitarle la enfermedad. Después le describe su problema, le pide de su misericordia, manifiesta su petición y además trabaja con muchas lágrimas. Termina con algunas peticiones relacionadas con sus enemigos, dando por sentado que David tuvo sanación. Considere que la respuesta de Dios quizás no va a ser inmediata. También considere que probablemente Dios quiere enseñarnos algo nuevo. Por lo tanto, la enfermedad no solamente va a ser producto de que usted esté pecando, sino que puede ser también producto de que Dios quiere probarle en su fe. El participante principal aquí es el director sinfónico, el director de la orquesta, el director del coro o el músico principal, al cual le fueron entregados los salmos para que los ejecutara y fueran cantados por los levitas y acompañados obviamente con un instrumento musical que se llama neginot, que nosotros ya hemos visto anteriormente. Pero ahora viene una nueva estructura en cuanto a los instrumentos y dice Beginot al Hasheminit. Así que, ¿qué significa esto? ¿O cuál sería la mejor traducción para poder entender qué es lo que nos está queriendo decir el Salmo o qué nos está instruyendo el salmista? Así que vamos a ver tres formas, o en este momento vamos a decir tres versiones para que nos expliquen un poquito más sobre esto. Vamos a partir de la versión Reina Valera 60, en la cual dice al músico principal en Neginot sobre Seminit, Salmo de David. Esta versión no ayuda mucho, mis hermanos, debido a que solo hace una transliteración de los términos y no tiene claridad en español. Es decir, no podemos entender totalmente en español qué es lo que nos está diciendo esta versión. Así que vamos a ver la versión de la Biblia de las Américas, a ver si nos da un poquito más de luz. Dice, para el director del coro, con instrumentos de cuerda,
sobre una lira de 8 cuerdas, Salmo de David. Como te das cuenta, aquí tenemos ya una información más precisa y más entendible en español. Contextualmente, la mayoría de los servicios se utilizaba un instrumento de 7 cuerdas. No podemos asegurar que hubiera sido una lira, pero sabemos que era un instrumento de 7 cuerdas. En este caso, David solicita la utilización de un instrumento de 8 cuerdas. ¿Pero qué tiene que ver de novedad esto? Pues quizás nada. Pero bueno, los exégetas israelitas explican con este salmo que se tiene que utilizar una cuerda más para recordar que es necesario practicar el arrepentimiento cuando estamos en aflicción física, mental o espiritual. En otras palabras, la octava cuerda significa o tiene el significado que te tienes que arrepentir por si tu situación no solamente es física, sino si también tu situación es de nivel espiritual o de desobediencia ante Dios. A esto se le conoce en hebreo como teshuvah, que en una forma simple de explicar sería regresa nuevamente a Dios o regresa nuevamente a mí, hijo querido. Eso es lo que diría Dios. Vamos al Salmo 6 en la nueva versión internacional y nos dice, al director musical con acompañamiento, perdón, al director musical acompáñese con instrumentos de cuerda sobre la octava, Salmo de David. En esta explicación se dice que se utilizan los instrumentos de 7 cuerdas y el concepto octava se refiere a las 3 voces más bajas del solfeo, tono necesario para describir la melancolía, el dolor y la necesidad de ir al arrepentimiento ante Dios. Así que esta es la versión más completa que podemos encontrar, en donde vamos a encontrar todo lo que se necesita, los instrumentos, los coros en la octava y obviamente la ejecución hacia una situación de un salmo que nos pide que tenemos que buscar a Dios en arrepentimiento por si tenemos pecado y que nuestra sanación venga también, no solamente física, sino también de manera espiritual. Vuelvo a repetirle, probablemente Dios también te está poniendo en prueba. Veamos la temática que vamos a seguir. Muchos de los temas que están ahí es imposible poderlos agotar en el tiempo que designamos para este tipo de estudios, pero sin embargo yo sé que cada uno merece la profundidad para poderse explicar. Así que probablemente en un futuro hagamos estas corrientes teológicas para poderlo explicar con detalle. Por lo pronto, vamos a utilizar únicamente los conceptos generales para aplicarlos al salmo que estamos estudiando. La temática entonces va a ser la ira de Dios, número 1, 2, la enfermedad y el pecado, 3, la alternativa a la muerte, 4, el llanto y la restauración, 5, apartado del enemigo. Así que sin más, ¿qué te parece si pasamos al punto número 1? Punto número 1, que significa la ira de Dios. Y para esto vamos a ir al Salmo 6, versículo 1, y dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Voy a volver a repetirlo. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Es sorprendente cuánto David conocía a Dios y que tenía claro cómo Dios iba a actuar. Y esto obviamente, David nos dice, yo no quiero que Dios actúe con su ira en contra de mí. Esto es muy importante. Fíjese en esto, la única manera que usted puede saber cómo va a reaccionar una persona, o la única manera que la persona puede saber cómo va a reaccionar usted, es cuando hay una íntima relación y hay un conocimiento mutuo. Si se conocen ambos, saben cómo vamos a reaccionar ante situaciones de estrés o situaciones que no tenemos controladas, ¿verdad? No es el caso de Dios, no quiere decir que Dios es emocional y mucho menos lo podemos comparar con las emociones humanas, pero las situaciones que David conocía exactamente cuáles eran los caminos y las formas en que Dios iba a actuar en su situación muy particular. Esta parte de la ira de Dios, en la actualidad, en la iglesia cristiana, este concepto es ignorado, reinterpretado y, si es posible, trata de eliminarse de los grupos cristianos, especialmente de aquellos grupos cristianos que son liberales. Sin embargo, esta doctrina sustenta o está sustentada en 57 versículos bíblicos, los cuales mencionan la frase la ira de Dios
265 veces. Es decir, la ira de Dios es real. Leemos en el siguiente versículo bíblico para sentar esta verdad bíblica que está en Deuteronomio 9, versículo del 7 al 8. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocaste a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. La pregunta entonces es, ¿qué puede entenderse por la ira de Jehová o la ira de Dios? Para este estudio pequeñito, vamos a trabajar con esta definición sencilla. La ira de Dios es entendida como la actitud y la actividad, además de la respuesta de Dios al pecado humano, en donde se manifiesta la repugnancia de Dios en contra del mal y desaprueba el pecado, al igual que desaprueba al pecador. Entonces, desafortunadamente, muchas veces queremos decir es que Dios aprueba al pecador, pero no al pecado. No, Dios en su santidad no puede convivir con el pecador. Pero Dios tiene misericordia y amor para el pecador, para si éste está arrepentido, Dios puede también volverlo otra vez a retomar, como dijimos, haciendo teshuvá o arrepentimiento. Así que le pido por favor que vaya conmigo a Romanos 1, versículos del 18 al 19, para que este concepto que le acabo de dar tenga una solidez bíblica. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Cómo? Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Así que, como podemos observar, Dios tiene básicamente ya sus parámetros de medición hacia la actitud del humano que tiene hacia él. Así que, mis hermanos, la ira de Dios es un concepto real y David, al conocer a Dios, le está solicitando, Señor, esa parte de ti no la quiero ver. La pregunta es, ¿por qué le preocupa tanto a David la ira de Dios? Bueno, hay tres conceptos en generales que yo quiero mostrarle que básicamente David ya conocía. Número uno, la ira de Dios siempre va a traer juicio. Así que David estaba enfermo, lo menos que quería era pasar por más juicio. Usted puede ver esto cuando se le hace juicio a Israel y duran 40 años en el desierto. Después dice también que la ira de Dios abandona y retira las bendiciones. Y esto nosotros podemos verlo en Deuteronomio 27 y Deuteronomio 28, en donde por medio de la maldad y no aceptar o hacer las cosas que Dios dice, especialmente que Dios dice, escógeme a mí para que escojas el bien. Cuando no le escoges a bien, obviamente Dios tampoco te da bendición y te rechaza. Y esas bendiciones se convierten en maldiciones. Así que la ira de Dios te abandona y se retira. Pero también hay una forma que es más drástica. La ira de Dios puede desecharte. Esto es tremendo. Dios aleja de su presencia y aleja su respaldo de ti. Y si tú crees que esto no es correcto, Saúl fue desechado por Dios y nunca más fue respaldado, nunca más fue oído, nunca más fue bendecido y obviamente él y su familia vieron la muerte. Sus peticiones no fueron escuchadas finalmente. Tuvo incluso que buscar hasta una bruja, ¿no? Una hechicera para poder tratar de buscar cómo hablar con Samuel. Continuamos entonces. El Salmo 6 entonces nos muestra que la adversidad de David es el producto de sus propios pecados. Humildemente, David reconoce que tiene que enfrentar un merecido castigo, pero conociendo los remedios, conociendo a Dios, clama para ser tratado con misericordia y no ser tratado con la ira de Dios. Aquí están las claves muy importantes que Dios nos da a través de David de cómo debemos de hacer algunas peticiones importantes para nuestra vida. Pasemos al tema número 2, la enfermedad y el pecado. Leamos Salmo 6
del versículo 2 al versículo 4. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Como tú te podrás dar cuenta, el Salmo expresamente nos dice que David tenía una enfermedad crónica. Crónica significa, viene de cronos, que es a través del tiempo, o sea, ya decir, ya la tenía de tiempo, y en diversos niveles. Así que los diversos niveles que nos manifiesta David es que él tenía aflicción del alma, dolores físicos, problemas mentales, problemas de angustia, tenía también insomnio y perturbación. Es decir, el llorar y llorar y llorar puede también reflejarse como un tipo de depresión. Ok, esto nos puede llevar a saber que David tenía una enfermedad sumamente grave, en los cuales los cuadros diagnósticos actuales nos pueden llevar a considerar que David probablemente estaba pasando una enfermedad de lupus, fibromialgia, infección generalizada por virus, por ejemplo, como el coronavirus. Si usted ha tenido oportunidad de hablar con la gente que tiene coronavirus, se dará cuenta que todos estos síntomas se presentan y más, además de la fiebre, dolores musculares, cansancio, incapacidad de pensar, mucha melancolía, depresión, etcétera. Hay otras enfermedades que pueden provocar esto, como la influencia, el herpes, y la más conocida a nivel mundial y obviamente a través de los años y de los siglos, la fiebre reumática. Cualquiera que hubiera sido la enfermedad de David, estaba seguro David que confiando en él y poniéndola en sus manos, Dios la podía resolver con su misericordia. Tenemos entonces que partir de un principio bíblico que no tiene otra forma de explicarse, más que todo está bajo el control de Dios. Vaya conmigo a Lamentaciones 3, versículos del 37 al 39. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Qué hermosas palabras nos dice la Biblia, y especialmente con esto nos da la seguridad de que Dios tiene el control de todo. La enfermedad entonces y el sufrimiento son resultado de la corrección de Dios, o son el resultado de que Dios quiere probarnos. Cualquiera que sea la situación, obviamente la enfermedad va a tener un término bonito, porque nos va a ayudar a mejorar nuestra actitud hacia Dios y conocerle cada día más. Como dice su palabra, todas las cosas nos van a servir para bien. Así que Dios puede utilizar medios para corrección. Y dentro de la enfermedad puede estar provocada a través de estos medios. El primero es el Satanás, que podemos ver su ejemplo en Job 2:7. De otra manera, también podemos ver algunas maldiciones, como por ejemplo cuando uno no quiere escuchar la voz de Dios, que lo podemos ver en Levítico 26, del 14 al 46, o en Deuteronomio del 28 al 15. Los aguijones en la carne, que lo podemos ver en 2 Corintios 12 al 7, y la corrección del pecado. Todo esto tiene que ver entonces con medios que Dios utiliza a través de producir enfermedades para que nosotros podamos ser corregidos. Especialmente la del Satanás es muy interesante estudiarla. Yo le recomiendo que la estudie, pero también los aguijones de la carne tenemos que tener mucho cuidado, porque esos aguijones o pueden ser enviados de Satanás o pueden ser enfermedades que Dios nos manda para corregir. Y por otro lado tenemos la posición de la prueba, en el cual Dios nos somete para que nosotros podamos tener mayor confianza en Él, y pone a prueba nuestra fe. No nos tienta, Dios nos prueba. La posición de Dios es siempre restaurar, mis hermanos, al pecador arrepentido. Y voy a repetirlo: restaurar al pecador arrepentido y recomendarle que evite el pecado. Sí, existe una parte muy importante en que nosotros tengamos la restauración de Dios. Esto lo podemos ver en la sanación del paralítico de Bethesda, en donde se dan todos los elementos que estamos hablando. Jesús sana al paralítico de Bethesda, pero también le hace una recomendación. Vamos a verlo en la palabra de Dios para que
como dicen por ahí, no nos digan y no nos cuenten. En Juan 5, versículos 12 al 14 dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios? Le sanó. Ok, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Wow. Tenemos nosotros que pensar, mis hermanos, que cuando Dios nos hace el favor de la restauración, también lo que Dios quiere es que nosotros nos pongamos al nivel, también recapacitemos y no le causemos más dolor a Él. Imagínense todo el dolor que le causamos a Dios a través de estar cometiendo pecado y todo el dolor que Él tuvo que pasar en la cruz para podernos restaurar y nosotros seguir todavía en el pecado. Existe una excepción a las dos puntos de vista anteriores en relación a la enfermedad por el pecado o por la prueba, y esta sección únicamente aplica a los cristianos, pero sí quiero que la vea porque la mayoría de los que vemos estos estudios somos cristianos, y es el juicio por tomar indignamente la cena del Señor. Esta es muy importante, usted la va a encontrar en Primera de Corintios y va a estar en capítulo 11, versículo 27 al 32, y la leemos de esta manera. De tal manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues examinándose a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados porque por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El cristiano tiene que tener mucho cuidado de la forma en que toma la cena del Señor. Esto es muy importante, mis hermanos, porque la palabra de Dios dice que nosotros podemos estar siendo castigados. De hecho, podemos tener enfermedad, debilidad y muerte por no estar llevando la cena del Señor como corresponde o como realmente debe de ser. Así que, mis hermanos, tengamos cuidados. ¿Cuál es la solución que nos ofrece en este salmo? Dice que la solución que nos ofrece es la misericordia de Dios. Salmo 6, versículo 4. Salmo 6, versículo 4 dice, vuelve, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Esto es muy importante porque la palabra vuelve en el original es la palabra shubu, que es de lo que estamos hablando ahorita cuando dijimos teshuvah. O sea, esa es la palabra. Lo que quiere decir que debemos de alejarnos, retirarnos, apaciguarnos, regresar, retornar, restablecernos, reformarnos ante Dios. O sea, es decir, eliminar todo eso que es el pecado. En forma figurada, entonces, David le está pidiendo a Dios, retira tu ira y saca mi alma del problema en que me encuentro para volver a servirte con todo mi corazón y con el vigor de mi alma, y yo regresaré a ti. En alabanza, dice David. Puedes darte cuenta que David está pidiendo antes que nada por su alma, está pidiendo por su cuerpo, está pidiendo por su mente, pero empieza David trabajando su petición por su alma. ¿Qué aprendemos de aquí, mis hermanos? Esto es muy importante. El principio es, salvar la parte espiritual es más importante que la parte física y mental ante cualquier proceso de enfermedad. Así que David le está pidiendo a Dios la compasión para que sea benigno de él
y le muestre Dios su piedad ante la enfermedad. Y esto nos enseña que cuando nosotros estemos en enfermedad, lo primero que tenemos que pedirle a Dios es por nuestra alma. Si alguien está enfermo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tratar de darle a Dios para que esta persona también salve su alma. Esto es muy importante. Y siempre nosotros generalmente lo hacemos al revés. Tratamos de restaurar primero lo físico y después tratamos de decir que se restaure su alma. No, si una persona está enferma, primero muéstrale a Cristo que tenga salvación y obviamente si el resultado de Dios es que no lo quiere sanar, por lo menos esa persona ya va a estar con el Señor. En palabras concretas, entonces, si te das cuenta, el principio bíblico nos enseña, rescata primero tu alma, después tu físico y tu mente. En palabras concretas, necesitamos en este contexto que se deposite la gracia de Dios. Así que lo que David está diciendo en otras palabras más sencillas, dame de tu gracia, Señor, para que tenga yo salvación. O sea, primero mi alma, dame de tu gracia para que yo tenga salvación. Es decir, líbrame de mi pecado, perdóname de las culpas que yo he tenido. Podemos entonces llegar a una conclusión sencilla. Puesto que la enfermedad viene enviada por Dios, solo Dios es quien puede quitarla y dar su gracia para sanación. Y con esto, bueno, no quiero ofender a nadie, pero pues no hay forma de que otros puedan sanarte a excepción de Cristo Jesús. Ok, vamos a ver entonces esta verdad ahora, pero con un versículo bíblico. Dice Éxodo 23:25. Mas a Jehová vuestro Dios servéis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Así que el que lleva completamente la sanación de nuestra alma es Dios, mis hermanos. Recuerden entonces, principio sencillo, busquen a Dios, busquen salvación, busquen sanación, busquen a Cristo. Si no le conocen, hoy es el día que tú puedes conocerle para que también tu alma pueda ser salvada. Si alguna persona está enferma y no conoce a Cristo, antes de orar y decirle que se te quite la diabetes, que se te quite el problema de cáncer, que se te quite el problema de Alzheimer, que se te quite cualquier problema, lo primero que tú tienes que hacer es pedirle a Dios por la salvación de la alma de esa persona. Así que anímate, anímate, Dios nos está dando mucha información en este versículo. Pero ahora lo que estamos viendo es a través del pecado, ¿qué es lo que viene? Bueno, a través del pecado el producto final es la muerte. Así que en cuanto que todos pecamos, estamos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios, pero también en cuanto que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Así que vamos al tema número 3 y vamos a ver la alternativa a la muerte. ¿Cuál es la opción de la muerte? Y David lo expresa muy claro en Salmo 6, versículo 5. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Así que es muy bonito lo que está leyéndose ahorita en este momento, porque lo que nos está diciendo, en otras palabras, es que necesitamos tener el recuerdo para alabar a Dios y para eso tenemos que estar vivos, porque obviamente Eclesiastés dice que nosotros, si estamos muertos, nada tenemos que ver en este mundo. Así que todo lo que ya se murió, incluyendo la gente esa que dicen que es santa, está muerta. O sea, nada, no tiene ningún negocio en este mundo. Así que los muertos están ya en su lugar y básicamente los vivos son los que se consideran santos o malvados y esos son los que están trabajando en este mundo. Así que, mis hermanos, es muy importante que nuestra alabanza venga dentro de nuestra vida para honrar a Dios todos los días, y esto es parte de lo que debe motivarnos, porque para la alabanza de su gloria hemos sido creados. Ve lo que dice en Romanos 6, versículo 23. En el mismo tema de la cuestión del pecado. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ahora, aquí es donde viene, es Cristo Jesús nuestro Señor. La muerte, mis hermanos, es definida de una manera muy sencilla. Es el cese de la vida. Paras de respirar. Estamos a un suspiro de llegar a Dios. Estamos a un latido de llegar a Dios. Se nos para el corazón, se nos paran los riñones, cualquier cosa que se nos pare, estamos a ese momento
de llegar a Dios. O sea, entonces, de alguna manera, si estamos comprometidos con Dios, como que la muerte no nos aterra mucho. Aunque siempre yo digo, bueno, Señor, si me das un poquito más de tiempo es mejor para tener tiempo de conocerte más y de enseñar tu palabra. Pero es decisión de Dios siempre, ¿verdad? La Biblia nos enseña a entender que la separación verdaderamente es lo que se conoce como muerte. Entonces vamos a encontrar dentro de los conceptos bíblicos que la muerte física se representa primeramente por la muerte del cuerpo, en la cual va a haber una separación del cuerpo, del alma y del espíritu, y es lo que nosotros conocemos como muerte en general. Pero también hay una muerte que se considera como la muerte espiritual. Es cuando la persona o el creyente se separa completamente de la presencia de Dios y regularmente está trabajando y haciendo pecado. También hay otra muerte que se considera dentro de la Biblia, es el que deja la casa de Dios está muerto. Es decir, el que deja el templo de Dios está muerto. El hijo de pródigo, por ejemplo, no es uno de los ejemplos que pudiéramos poner en esta categoría. La muerte segunda será en el juicio final. La muerte segunda será en el juicio final. David entonces pide un poquito más de vida. Le dice al Señor, dame un poquito más de vida, Padre Celestial. Una vez que logra la salvación de su alma, insiste que es necesario que le restables su cuerpo, que le restaure su mente, que le restaure su sueño. Le pide un poquito más. Se fijan que no es malo pedirle a Dios, o sea, pedirle un poquito más. Entonces, una vez lograda la salvación del alma, insiste que es necesario tener un cuerpo y mente sanos como vestidos para el alma para poder ejercer todos los designios de Dios, especialmente el de la alabanza. Así que nosotros, mis hermanos, si somos hombres sanos, deberíamos de tener dos grandes motivaciones. La sanación será para glorificar a Dios y para testificar grandemente de Dios, pero también es para alabar y enaltecer a Dios en todas nuestras actividades. El propósito del ser humano entonces debería ser tener una larga vida para honrar, glorificar, alabar la grandeza de Dios, porque dice la palabra de Dios que para la alabanza de su gloria hemos sido creados. Así que podemos empezar a practicar en esta vida. Además de enseñarnos, de enseñar los caminos de Dios, también nosotros necesitamos aprender los caminos de Dios para enseñarlos y que la mayoría de la gente venga a los caminos de Dios y no se pierda. Los muertos, mis hermanos, no pueden llevar el conocimiento. Los pecadores no pueden alabar a Dios. Así que es necesario restaurar nuestra vida. Eso es lo que el David nos dice. Restaura tu vida espiritual, restaura tu mente, y pídele a Dios que te restaure físicamente para que le pueda servir de una manera hermosa. Así que esto es lo que Dios nos está enseñando a todos nosotros. Así que te pido ahora que vayamos entonces al siguiente tema, que es el llanto como restauración. El llanto como restauración. Y vamos a partir del Salmo 6, versículos 6 al 7. Si ahorita me permites, voy a poner en pantalla. Aquí está. Ok. Salmo 6, versículos 6 al 7 dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Wow, esto es muy profundo como se puede dar cuenta. O sea, la pregunta es, ¿de dónde viene el llanto de David? Viene de un problema de insomnio, de un problema de enfermedad, de un problema de dolor físico. O sea, ¿de dónde viene el llanto de David? Esto es lo que tendríamos nosotros que poner como principal pregunta. ¿Viene porque se siente que ha ofendido a Dios? ¿Viene porque se está arrepintiendo? ¿Viene porque le duele todo el cuerpo? ¿O simplemente viene porque ya no tiene otra cosa más que llorar? Eh, una persona en angustia, en depresión, regularmente llora y llora y llora y no sabe ni por qué llora, simplemente le vienen las lágrimas y no es criticable, escúchenme lo que le estoy diciendo, no es criticable porque la persona está pasando una situación de angustia terrible. Entonces, lo que sí podemos decir a ciencia cierta es que David tenía un problema de insomnio evidente. David tenía que invertir su tiempo en llanto. Esto deja claro que había un dolor completo, pero también el llanto le estaba produciendo una meditación profunda de su posición personal ante Dios.
Extrañamente, Jesucristo dice que el llanto se utiliza como recompensa para el justo o para el que sigue los caminos de Dios. Acompáñame, por favor, a Juan 16, versículo 20, para que veamos esta verdad. Aparte de que podemos también encontrar esta verdad en las bienaventuranzas, en donde dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consuelo. Pero aquí vamos a ver, en Juan, vamos a ver qué dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aún vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vaya promesa que nos da Dios. Y si usted liga lo que estaba pasando, David es prácticamente la revelación de Cristo. Cristo nos está enseñando, no importa cuánto llores, cuánto se burlen de ti, cuánto te aflijan los enemigos, tu tristeza, mi tristeza, se va a convertir en gozo. Qué hermoso. El llanto, entonces, mis hermanos, no es un proceso negativo, pero sí puede ser un proceso necesario para restaurar, para ayudarnos, para manejar el dolor, para manejar la angustia, para manejar el arrepentimiento, para que este arrepentimiento verdaderamente pueda ser genuino. Que nos duela lo que hicimos, ¿verdad? Al igual que si lo hubiéramos recibido. De esa manera, el dolor es mayor, es mayúsculo. ¿Por qué? Porque somos masoquistas. No, porque tenemos que pensar el daño que pudimos provocarle a una persona o el daño que pudimos provocar, o básicamente el ser irrespetuosos ante Dios. Puede decirse entonces que la presencia de Dios, mis hermanos, conocida como Shekinah en hebreo, no se manifiesta en personas tristes, pero siempre estará en personas arrepentidas. Te lo voy a volver a repetir. La presencia de Dios, conocida como Shekinah, no se manifiesta en personas tristes, pero siempre estará en personas arrepentidas. ¿Te parece bien si vamos al último punto, que es el tema número 5? Y vamos a leerlo, tema 5, y vamos a ir entonces al Salmo, pero antes de eso quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes son los enemigos? Y bueno, los enemigos no solamente son las personas físicas, ¿verdad? También pueden ser nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra forma de actuar. También pueden ser nuestros enemigos. Nuestra forma de dirigirnos a Dios, nuestra forma de interpretar las cosas, pueden ser nuestros enemigos. Pero en este caso, quisiera preguntarle, ¿quiénes son los enemigos de David? ¿Te parece bien si lo leemos entonces? Salmo 6, versículo 8 al 10 dice, apartaos de mí todos los hacedores de inequidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Note entonces cuál es el punto de partida en este versículo bíblico. Fíjese bien, apartaos de mí todos los hacedores de inequidad. Quizás usted se va a acordar de alguna porción bíblica en Cristo, ¿ok? Vaya usted poniéndola ya en su cabeza. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Esta expresión indica una afirmación de triunfo. Eso quiere decir que si David estaba demasiado sometido por la enfermedad, no tenía fuerzas, sus huesos le dolían, tenía aflicción, tenía angustia y ahora de repente David sale triunfador y sale básicamente a pelear. Ahora viene un corazón. Vemos esta segunda etapa, un corazón fuerte, reforzado y obviamente hablando con el enemigo. Dios le ha dado el triunfo. Esta es la expresión que nos dice que Dios le ha dado el triunfo. Dios ha escuchado la oración de David y el ruego. Dios le contestó. Entonces aquí podemos ver que para David la sanación fue una medida para saber que su oración fue contestada, pero también fue aceptada su evaluación en cuanto a su petición de perdón y sus pecados fueron perdonados. En ese tiempo no es como nosotros en Cristo, que vamos a Cristo, pedimos
la respuesta del Señor, nos arrepentimos, el Señor nos limpia, nos lava con su sangre y estamos nuevamente listos para seguir en el mundo. En este caso, David tuvo que hacer este proceso. Los hacedores de iniquidad, la palabra original que se manifiesta ahí es aben. Esta palabra tiene que ver directamente con la gente que tiene un comportamiento moralmente censurable. Gente cuya característica es ser perverso, malo y hacer maldad. Salmo número 1. Así que usted puede ir a revisarlo. De aquí puede deducir usted y yo que probablemente los enemigos de David eran gente cercanas a él. Esta es la expresión que entonces dice David: apartados de mí, todos los hacedores de iniquidad. Todos, no dice ninguno. Eso quiere decir que los hacedores de iniquidad estaban muy cerca de David. Y en este sentido, Jesús toma el mismo ejemplo para decirnos a nosotros que ya nos ha restaurado, que ya nos ha traído a su reino, que ya trabajamos para Él, que tengamos cuidado de verdaderamente ser genuinos a Cristo. Entonces, en este mismo sentido, Jesucristo nos va a confirmar esta sentencia, pero ahora va a ser a nivel ¿qué? A nivel global espiritual. Mis hermanos, a Jesucristo no le gusta la inmoralidad, no le gusta la hipocresía y no le gusta la gente que se hace pasar por cristiano, gente que tiene máscara, lobos rapaces que se visten de oveja, pero que destruirán destruirán a las ovejas. O sea, no le gusta a Jesús esta gente. Así que estos están excluidos del reino de Dios y sigue la misma imagen, el mismo parámetro que hizo David. Apartaos de mí. Vea cómo lo dice Jesús en Lucas. La palabra que andaba buscando ahorita era rebaño. Van a destruir al rebaño. Lucas 13, versículo 27 al 28 dice: pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Tremenda situación la que nos está diciendo. Los hacedores de maldad no pueden estar cerca del rey. Esa es la paráfrasis. Los hacedores de maldad no pueden estar cerca del rey. Por eso David dice: retírense de mí. Y Jesucristo lo dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y en Mateo lo dice: no os conocí. Hacedores de maldad, ir al infierno directamente. Eso es lo que está diciendo prácticamente Jesucristo. Los hacedores de maldad no pueden compartir el reino de Dios y estar con Jesucristo por una eternidad. Así que David pide en su enfermedad la misericordia de Dios, lo manifiesta en llanto, no quiere pasar la prueba de la ira de Dios. Es restablecido, es restaurado. David quiere enseñarnos que nosotros tenemos una oportunidad ante Dios cuando nuestro corazón está listo para Él. Vamos a hacer las preguntas para el estudio. Si usted quiere repasarlas también con sus pastores o con sus líderes, usted las puede hacer. Dice: ¿qué es la ira de Dios y cómo interviene en el proceso de enfermedad? ¿Por qué algunos malvados no tienen ninguna reprensión en cuanto a su salud? O sea, ¿por qué siguen sanos, no? ¿Cómo puedes orar ante la enfermedad siguiendo el modelo de David? ¿Cuáles son las herramientas espirituales que tienes ante la enfermedad? ¿Qué debes de hacer ante una persona enferma? Mis hermanos, la última pregunta: ¿el pecado está relacionado con la enfermedad? Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.